Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cuando ustedes vean este video. Bueno, con este video vamos a dar continuidad a los seminarios teóricos correspondientes a farmacocinética. En este caso vamos a comenzar a abordar el proceso de eliminación. Para hacerlo decidí, creo que diríamos, podría ser la mejor opción, dividirlo en dos videos. Va a estar este video parte A y va a haber un segundo video parte B. En esta parte voy a focalizar en los procesos de metabolización, de biotransformación, y en el segundo video voy a abordar distintos modelos farmacocinéticos que nos van a permitir obtener algunos parámetros farmacocinéticos que van a ser de utilidad a la hora de llegar al tema, cuando lleguemos al tema de dosificación. Esta diapositiva ya la conocen, la vieron, se las presentamos en distintas instancias, en seminarios teóricos presenciales, en seminarios sincrónicos, en estos videos grabados y subidos al entorno, pero bueno, cabe que lo recuerden, ahora lo dejo para que lo lean por ustedes mismos. De la misma manera, recordarles la bibliografía que la cátedra les ofrece a partir del entorno para que puedan profundizar, esclarecer mejor, más profundamente, diríamos, los contenidos de la materia. Nuevamente les presento esta gráfica, que ya la hemos visto en otras presentaciones, que representan la variación de la concentración plasmática del fármaco respecto al tiempo para una vía de administración que podría ser la vía oral, la intramuscular, la subcutánea. El objetivo de mostrarles nuevamente esto es ir consolidando que los diferentes procesos farmacocinéticos que vamos presentando se pueden ir dando simultáneamente con distintas intensidades a lo largo del tiempo. Habíamos hablado de una primera fase absortiva en la cual la velocidad específica de absorción era mayor que la de eliminación, entendiendo por absorción el proceso en el cual se transfiere el fármaco desde el sitio de administración a la circulación sistémica. Ni bien llega el fármaco a la circulación sistémica, está disponible, como hemos dicho, para ser eliminado y para ser distribuido. Podemos hablar de una etapa o una fase, algunos autores hablan posabsortiva, donde la velocidad de eliminación pasa a ser mayor a la de absorción, hasta que se agota el fármaco en el sitio de administración y pasa a ser dominante el proceso, o sea, casi exclusivo en la última etapa del tiempo, el proceso de eliminación. Una vez que el fármaco llega a circulación sistémica, habíamos hablado que había distribución, que era el pasaje del fármaco de la circulación sistémica a los líquidos intersticiales e intracelulares de distintos tejidos, órganos, y alcanzar órganos y tejidos o tejidos donde está la diana molecular y generar la respuesta que nosotros deseamos. También puede ocurrir que llegue a otros tejidos donde también esté la diana molecular
y genere una respuesta no deseada, o que también pueda llegar a otros tejidos u órganos donde no hay diana molecular y no genere ninguna respuesta. En el proceso de distribución vamos a ir describiendo, o se fue describiendo, que es la velocidad, o podemos ir hablando que la velocidad con la cual el fármaco llega a los líquidos intersticiales e intracelulares dependía del contenido proteico, lipídico, fundamentalmente proteico, y el tipo de proteínas que tenía cada tejido. Y ese flujo desde la circulación sistémica a los distintos tejidos va a depender o depende de la estructura química de este fármaco. Para determinados fármacos podemos decir que el proceso de distribución o el flujo de fármaco en el proceso de distribución en un primer momento desde la circulación sistémica hacia los tejidos es o puede ser muy intenso, lo que hace que la variación de la concentración plasmática de fármaco en el tiempo está vinculada, diríamos, a lo que o sea, a la transferencia del fármaco hacia los tejidos y también a la eliminación. Pero esa velocidad específica de difusión es muy importante. Entonces la caída de concentración del fármaco en el tiempo se hace más rápida. Eso después lo vamos a hablar, más adelante lo vamos a mencionar en un modelo bicompartimental como fase alfa. El pasado, estos procesos de distribución, de absorción, distribución, dijimos que en simultáneo se iba dando eliminación hasta que en una última etapa, diríamos, predominaba la fase de eliminación. Mientras que cómo se dan estos procesos de eliminación, es lo que vamos a describir a continuación. Vamos a encarar en esta primera etapa los procesos de eliminación que van a estar vinculados a un metabolismo, a una biotransformación del fármaco. Antes vamos a decir que el fármaco puede, o sea, una vez que llega a la circulación sistémica, el organismo trata de sacárselo de encima. Una posibilidad es que el fármaco sea eliminado por excreción, ya sea renal, hepatobiliar, a través de pulmones, sudor, lágrimas. Ustedes lo van a ver en el texto muchísimos ejemplos, pero diríamos los principales son a través de los riñones y la hepatobiliar. Hay para algunos fármacos donde no es quizás lo más importante, pero bueno, que el fármaco sea eliminado tal cual fue administrado. O sea, se administró este fármaco y es eliminado este fármaco. Otra posibilidad, que es la que vamos a tratar de comprender en este video, es que el proceso de eliminación se realice a través del metabolismo, en el cual el hígado, y ya lo habíamos mencionado, es el principal órgano metabolizador, pero también hay metabolismo en otros tejidos como pulmón, riñón, en la misma sangre, intestino, etc. ¿Cómo se metaboliza? Primero vamos a hacer una observación así muy a lo grande. Vamos a ver dos tipos de reacciones metabolizadoras. Una que vamos a llamar de fase 1 o de funcionalización
y la otra, fase 2, de conjugación. Las reacciones que ocurran sobre el fármaco va a tender o va a tener como objetivo facilitar la eliminación de ese fármaco. Como ya dijimos, puede ser eliminado, excretado, tal cual se absorbió o ingresó al organismo, porque también lo podemos meter directamente por vía intravenosa, o también, dijimos, puede ocurrir que sufra alguna de estas reacciones. Puede ocurrir que el fármaco directamente pase nada más por una conjugación, puede ocurrir que el fármaco necesite pasar por reacciones de metabolización en el cual implique una formación de funciones químicas, de conjugación y recién es excretado, o puede ocurrir que el fármaco simplemente pase por reacciones de funcionalización. ¿A dónde están estas enzimas metabolizadoras? ¿Cuáles son los sitios de metabolización de los fármacos? Los principales, dijimos, están en el hígado. Entonces, y son las enzimas microsomales hepáticas, donde se producen reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis, conjugación, etc. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos. También dijimos que existen enzimas microsomales extrahepáticas. Diversos tejidos son capaces de realizar reacciones de oxidación, también de reducción, hidrólisis, conjugación, etc. Acá hago un pequeño anexo, nota al pie, diríamos, con respecto a lo que ocurre en el intestino. O sea, en el epitelio intestinal hay enzimas metabolizadoras. Después vamos a ver quizás o mencionar o van a poder ver algunas más en detalle. Pero también últimamente, en los últimos años, es importante, ha ido creciendo en el tiempo, qué es lo que pasa con la metabolización de los fármacos a partir de la microbiota, de los microorganismos que conforman la flora intestinal. Esa flora intestinal tiene sus particularidades dependiendo de esa relación que habrán escuchado por ahí de los probióticos referidos a estas bacterias y los prebióticos que son los sustratos que le dan de comer a esas bacterias. Simplemente pensemos cómo come un chino, un indio, cómo comemos nosotros, cómo puede comer un europeo, y se ha encontrado que la microflora es diferente, hay distintos perfiles de microfloras y últimamente se ha encontrado que hay muchas patologías que están relacionadas justamente con determinados perfiles de composición de esta microbiota. Hay procesos de tipo inflamatorio, incluso hasta la obesidad y la diabetes está relacionada con, o juega un rol importante la microbiota intestinal y los metabolitos o endotoxinas que son capaces de producir. Bueno, este es un tema que lo puse al margen porque está creciendo y parece que tiene un rol importante, entre los cuales está también la posibilidad de metabolizar fármacos de forma diferente. ¿Qué otras enzimas hay? Bueno, hay enzimas no microsomales hepáticas. Ustedes seguramente en bioquímica, por lo menos yo cuando estuve en bioquímica, había un ejercicio ahí de una intoxicación con metanol y etanol, de alguien que tomaba un vino, creo que también en biología usan ese ejemplo. Y bueno, tanto el etanol como el metanol
es metabolizado por la alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa también en una reacción consecutiva. La única diferencia es que el metanol se transformaba en formaldehído y el etanol en acetaldehído, que tenía menos toxicidad. Pero esas enzimas, yo simplemente para registrarlos, no son enzimas microsomales y también cumplen un rol importante en los procesos de eliminación a través de la biotransformación, metabolización. ¿Qué consecuencias tiene esta metabolización del fármaco? Bueno, por un lado puede ser que el fármaco al metabolizarse se inactive. Otra posibilidad es que el fármaco, cuando se lo administra en una forma no activa y la metabolización lo transforma justamente en una sustancia activa, la cual llamamos o vamos a llamar profármaco. Después vamos a ver algún ejemplo. Puede ocurrir también que la metabolización genere un compuesto, un metabolito que tenga una mayor potencia que el fármaco original. O sea que no se inactiva, sino que se transforma en un compuesto más potente o en algunos casos, como vamos a ver también en ejemplos, sufre modificaciones y si bien en una de esas es menos activo el fármaco, le cambia la vida media del fármaco y eso hace que su efecto pueda llegar a ser un poco más duradero. Y la otra posibilidad es que la metabolización sobre el fármaco genere productos que terminen siendo tóxicos. Bueno, en esta diapositiva vamos a tratar de presentar de manera muy general a las enzimas o el tipo de reacciones químicas que ocurren tanto en la fase 1 como en la fase 2. Habíamos hablado que en la fase 1 era una fase de funcionalización y la fase 2 era una fase de conjugación. En la fase 1, la fase de funcionalización, existen reacciones de oxidación, de reducción, de hidrólisis, así en términos generales. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, se forman funciones químicas como el oxidrilo, el carboxilo, el sulfidrilo, el epoxi, el grupo amino. O sea, puede ocurrir que o se forme la función o a través de la reacción de estas enzimas o que deje al descubierto una función. Por ejemplo, una hidrolasa va a dejar al descubierto grupos carboxilos o grupos alcohólicos. ¿Cuáles son estas enzimas? Bueno, vamos a destacar nuevamente sobre la base de la clasificación que dimos anteriormente, vamos a hablar dentro de las enzimas microsomales, vamos a destacar el citocromo P450. Es una monooxigenasa, es una familia muy numerosa de enzimas que tienen un rol muy importante en esta fase 1 del proceso de eliminación a través de la metabolización del fármaco. Después vamos a ver otro ejemplo acá, las deshidrogenasas de alcohol, que es un ejemplo de enzimas no microsomales y la que en la diapositiva anterior les hablé del ejemplo de la metabolización del etanol o del metanol. ¿Qué ocurre en esta fase de metabolización? En la fase 1. Aumenta la hidrosolubilidad, por un lado, puede ocurrir que aumente la ionización,
hace que ese fármaco se inactive. Fundamentalmente, en la mayoría de los casos, ya la metabolización, eh, si hay metabolización, ocurre un proceso de inactivación del fármaco, en la mayoría de los casos. Pero puede ocurrir, como mencionamos, que haya una activación, como en el caso de los profármacos, y también puede ocurrir, como lo dijimos también anteriormente, en cuanto a las consecuencias de la metabolización, de que yo pueda tener algún tipo de beneficio en el metabolito que se forma, o un perjuicio que es haciéndose más tóxico. Dentro de las reacciones de la fase 2, reacciones de conjugación, tenemos fundamentalmente transferasas, enzimas que van a transferir ácido glucurónico, que van a transferir sulfatos, glutatión, eh, grupos metilos. O sea, la idea es, en este caso, en la fase 2, los sustratos eh, pueden ser el fármaco en su forma original o pueden ser los metabolitos procedentes de la fase 1, como habíamos visto en el primer esquema cuando presentamos el tema de la fase 1 y fase 2 de metabolización. En este caso aumenta sí o sí el peso molecular, se incrementa la hidrosolubilidad y en general termina también produciendo un proceso de inactivación, aunque vamos a ver un ejemplo después con la morfina que no es, que escapa a esta regla que les acabo de mencionar. Bueno, en esta diapositiva vamos a tratar de ir sumando o dándole una dinámica a las cosas que hemos ido mencionando hasta ahora del concepto de biotransformación o metabolización del fármaco. Acá tenemos el fármaco, vamos a imaginarnos un fármaco liposoluble, no polar, que pasa por fase 1, que habíamos dicho, la fase de funcionalización, donde ocurren reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis, donde intervienen enzimas microsomales del tipo del citocromo P450, o sea, monooxigenasas, que actúan otro tipo de enzimas que no son microsomales, como la alcohol deshidrogenasa, que nos genera un metabolito A. Ahora, este metabolito puede ocurrir que sea directamente excretado, que sea eliminado, en estos casos fundamentalmente por vía renal, pero puede ser que también sea por biliar, pero es la más importante, la renal siempre. Que este metabolito sea excretado como tal o que pase y sea sustrato de la fase 2 de conjugación, donde se va a unir a glicina, se puede unir o a glicina o a sulfato o ácido glucurónico. Y esto va a generar un metabolito C, donde también va a ser, obviamente, como dijimos, van a ser ya compuestos, tanto el A como el C, compuestos más hidrosolubles, pueden ser excretados por vía renal, biliar, etc. Puede ocurrir que este fármaco pase nada más que por fase 2 y nos genere un metabolito B, también más hidrosoluble, más polar y a partir del cual se elimina. O sea, quiero que les quede claro que según el fármaco puede tomar distintos caminos, pero no uno, puede tomar varios caminos y eso también después en los ejemplos lo vamos
a ir viendo. ¿Por qué? Porque las enzimas que intervienen en estos procesos de biotransformación son enzimas que tienen muy baja especificidad de sustrato, sino que tienen más bien especificidad de función. Por lo tanto, un mismo sustrato, o sea, un mismo fármaco, puede ser sustrato de distintas enzimas metabolizantes. Con esta diapositiva quiero ejemplificar y consolidar el siguiente concepto. Que si bien las enzimas hepáticas, el hígado juega un rol muy importante en el metabolismo de los fármacos, hay metabolismo en otros tejidos. En estas gráficas vemos la actividad de distintos citocromos en distintos tejidos. Y tenemos ejemplos como este citocromo P450 3A4, que es este primero de acá, no importa el nombre, simplemente lo menciono, donde si esta es la actividad, le asigno la actividad 100 a la actividad hepática, como ven, a nivel intestinal hay actividad, o en este otro ejemplo, a nivel renal hay también mucha actividad. O hay otros ejemplos donde la actividad metabolizadora fundamentalmente está en el hígado. Este es otro ejemplo. Pero que no quede el concepto de que el único sitio donde se metabolizan los fármacos es en el hígado. Puede ocurrir en el intestino, estos son algunos ejemplos, en el intestino, o puede ocurrir en la sangre, o puede ocurrir en el riñón, como es en este caso. Las reacciones de fase 1. Con respecto a la fase 2 ocurre exactamente lo mismo. Fíjense acá está la actividad de distintas transferasas, no importa, miren el número, referida a la actividad en el hígado, y en el caso este de la glutatión transferasa, que es el primer caso, en el riñón hay una actividad equivalente, tanto de glutatión transferasa igual o similar a la del hígado. En el pulmón también hay actividad, en el intestino también hay actividad. Lo mismo podemos considerar como qué sé yo, podemos ver esta otra, ¿cuál es? Las fenol sulfatasas, en este caso donde la actividad en el hígado es 0,6 y también existen en los otros tejidos. Simplemente esto es una manera de consolidarle el concepto, porque si no siempre dicen o les queda el concepto que solamente el hígado es capaz de metabolizar. No, el hígado es el más importante, pero también en otros tejidos o en la misma plasma, como les dije, puede ocurrir. En esta diapositiva vamos a dedicar unos minutos al citocromo P450, que como dijimos es una enzima microsomal que juega un rol muy importante en la metabolización de fase 1. De ahí su importancia, diríamos, en los procesos de biotransformación. En esta quiero plantear dos conceptos o reforzar dos conceptos. Uno que estuvimos hablando en farmacodinamia, que es que los fármacos no crean funciones, o sea, en forma general podríamos decir que no crean funciones, sino que utilizan
estructuras preexistentes para generar la respuesta. Eso por un lado. Y por otro lado, estuvimos hablando que las enzimas involucradas en el metabolismo de los fármacos eran enzimas que tenían mayor especificidad de función que de sustrato. Y les planteé de que un mismo fármaco puede llegar a utilizar distintas enzimas para su metabolización, como vamos a ver más adelante. Pero sobre el primer concepto, que es que el fármaco no crea funciones, el planteo es, bueno, el fármaco fue el que indujo la generación del gen del citocromo P450. No, obviamente no ocurre eso. Estas enzimas ya existen para funciones, para cumplir funciones dentro del metabolismo normal de un organismo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de eso. Uno está con la síntesis de esteroides, ¿no? O sea, de moléculas esteroideas. Eh, Intervienen acá en el citocromo P450, en la síntesis de ácidos biliares, de hormonas, de más hormonas, o sea, cortisol, la aldosterona, el metabolismo de la vitamina D. O sea, ya existen y cumplen un rol el citocromo P450. También a nivel del metabolismo del ácido araquidónico, también interviene el citocromo P450 generando eicosanoides, por ejemplo, que tienen que ver con la distribución iónica a través de la membrana en distintos tejidos. Entonces, que les quede claro eso, ¿no? O sea, que el citocromo P450 no está ahí, es una enzima que desde las bacterias en adelante, los distintos organismos a través de la evolución han ido perpetuando y conservando. Bueno, acá nos vamos a referir a la temática de las interacciones farmacológicas. Las interacciones farmacológicas las vamos a ver referidas, por ejemplo, a interacciones farmacológicas de tipo farmacodinámico, que eso lo vamos a considerar más detalladamente en el próximo módulo, que pueden ser de tipo sinérgico, que pueden ser de tipo antagónico, por antagonismo, y en este caso nos vamos a referir a las interacciones farmacológicas de tipo farmacocinético. Para esto les recomiendo mirar esta tabla. Este tipo de interacción farmacocinética se puede dar a nivel del proceso de absorción, de distribución, de metabolismo, de excreción. Acá tienen una serie de ejemplos que ustedes los pueden ir mirando y considerando para poder comprender este tipo de interacción a nivel de cada uno de estos procesos. En el caso de acá de este video, vamos a hablar, nos vamos a referir a las interacciones farmacológicas referidas al proceso de metabolismo, como pueden ser inducción enzimática o inhibición enzimática. Vamos a ver algunos fenómenos que ocurren con estas enzimas del citocromo P450. ¿Qué tenemos? Tenemos un sustrato y dijimos que interviene en las reacciones de fase 1 de funcionalización. Este sustrato pasa por esta monoxigenasa y genera una función alcohólica. Hay una metabolización, este metabolito es más polar,
Pero ¿qué pasa? Por este citocromo P450 dijimos que no es específico, por lo tanto se puede encontrar con otras sustancias, ya sean endógenas u otras sustancias exógenas que quieren pasar o van a ser metabolizadas por este mismo citocromo P450. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, entra en juego, vamos a suponer que entra en juego otra sustancia. Ustedes ya en este momento, y va a dar este producto, pero ya en este momento ustedes estimo que están pensando en los seminarios de bioquímica, no sé si lo vieron en biología, sobre inhibición enzimática, una inhibición competitiva. O sea, la enzima sigue siendo la misma y ahora son dos sustratos que compiten por el sitio activo de esta enzima. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Eso tiene que tener sus consecuencias. Puede ocurrir que estas dos sustancias, una sea una sustancia endógena y la otra sea un fármaco. Puede ocurrir que sean dos fármacos, puede ocurrir que sea un tóxico ambiental y el fármaco, puede ocurrir que, o sea, son muchas sustancias. Imagínense que eso no está muy estudiado, los aditivos alimentarios, o sea, colorantes, estabilizantes, emulsificantes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una cantidad enorme, que todo depende de la cantidad que consuma cada individuo, que puede ocurrir que se metabolicen por el mismo citocromo P450. La misma isoforma del citocromo P450. Y eso genera un efecto de inhibición, en la mayoría de los casos de tipo competitivo, por lo menos en el ejemplo que yo acá les pongo, y acá les pongo esta gráfica para, más que todo, no para interpretarla, sino para que ustedes la observen y vayan a bioquímica y vean qué pasaba. Si era una inhibición enzimática de tipo competitivo, ocurría que la velocidad máxima no cambiaba, sin embargo cambiaba el km, o sea, aumentaba el km. Empezaba a ocurrir algo como si la enzima perdiera afinidad por, pareciera, digo, que perdiera afinidad por ese sustrato. ¿Y qué consecuencias puede tener esta situación? Bueno, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Pero el otro efecto que también quiero ver con el cambio de la actividad de la enzima, nosotros podíamos cambiar la actividad de la enzima, ¿recuerdan? Por aumento de concentración del sustrato, por modificación covalente, entre algunas de las cosas, y la otra era por inducción de la expresión de la enzima. Entonces, ¿qué consecuencias tendría un efecto inhibitorio? Un efecto inhibitorio o un efecto en el cual se aumenta la expresión de enzima. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con la inhibición y la inducción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a considerar, acá tenemos una representación en la cual tenemos con el área del círculo cuáles son los citocromos P450 más activos o predominantes en la metabolización de fármacos, tanto cuantitativamente como cualitativamente. Tenemos algunos sustratos que son fármacos, algunos conocidos como el omeprazol, el aminofeno, el paracetamol, cafeína, simvastatina, que se utiliza para el tratamiento eh, de la hipercolesterolemia, testosterona, algunos antibióticos, warfarina, un anticoagulante. O sea, acá ponemos algunos sustratos que son los fármacos que yo considero, o sea, que se están administrando, vamos a considerar, y qué ocurre si se encuentra con otros fármacos, como
por ejemplo, el fluconazol, el ketoconazol y otros azoles que son antimicóticos. Esos antimicóticos, yo estoy dando un antimicótico con esos fármacos que están ahí arriba y hay un efecto inhibitorio. ¿Qué va a ocurrir? Compiten. Por lo tanto, la metabolización del fármaco se va a hacer más lenta, va a demorar más. ¿Y qué va a pasar en estas curvas que estuvimos viendo de concentración plasmática del fármaco en función del tiempo? De estos que están acá arriba, ¿no? Bueno, al demorar más en metabolizarse, la eliminación, el proceso de eliminación se va a hacer más lento y el fármaco se va a ir acumulando en el plasma. ¿Recuerdan el concepto de rango terapéutico? ¿Qué pasaba cuando yo pasaba la concentración mínima tóxica? Bueno, empezaba a tener efectos o corría el riesgo de tener efectos no deseados. O sea, la inhibición disminuye la metabolización del fármaco. Entonces, si yo sigo dando una dosis, una misma dosis, que fue pensada para no ser coadministrada con otro fármaco como estos antimicóticos que estuvimos hablando, ocurre que dependiendo de la ventana esta terapéutica, de que yo alcance o me vaya a la región de los efectos tóxicos. Ahora, ¿qué ocurre si estos fármacos son coadministrados con sustancias que son inductoras, que inducen la expresión de estos citocromos? Entre estos tenemos fenobarbital, rifampicina, el etanol, el tabaco, el fumar de tabaco. Hay determinados hábitos que también pueden influenciar. Si estos citocromos se inducen, se inducen por estos compuestos, va a haber más enzima. Y si va a haber más enzima, ¿qué va a pasar con estos sustratos, estos fármacos de acá? Se van a metabolizar, seguramente, se van a metabolizar más rápido. Piensen en esa curva donde teníamos las velocidades relativas, las velocidades específicas de la absorción, de la eliminación, de la distribución. Si yo aumento la velocidad de eliminación, acá, ¿qué es lo que me puede ocurrir? Me puede ocurrir de que se elimine tanto que yo no dé, o tan rápido, que no dé la posibilidad de que mi fármaco lo pueda ubicar en este rango terapéutico. O sea que los inductores me pueden generar una situación en la cual la metabolización se hace tan intensa que yo no alcance ese rango terapéutico y no tenga efecto ese fármaco. Bueno, esto lo van a ir viendo con más detalle en la actividad práctica. Vamos a ver acá otros factores que influyen sobre la expresión y la función de estos citocromos P450. Lo vamos a hacer en términos generales, después se los voy a enumerar, pero puede ocurrir que la expresión de estos citocromos P450 se vea afectada, ya sea por el polimorfismo genético, que es una posibilidad, o por influencias epigenéticas. El polimorfismo
genético puede llevar a la pérdida de la función de estos citocromos. No es que no se van a sintetizar proteínas, simplemente va a haber alteraciones fundamentalmente en los procesos de corte y empalme o en procesos de la expresión que dan lugar a una estructura deficiente. Por lo tanto, se corresponde con la pérdida de función. Y hay otros que tienen que ver, variantes que tienen que ver con la ganancia de la función, o sea, de esta función de estos citocromos P450, donde puede tener que ver con variantes en el número de copias, mayor número de copias de genes funcionales. En este puede, o también puede ocurrir, o sea, que la actividad se gane por un aumento en el número de copias o por la generación de sitios promotores más activos. Después vamos a ejemplificar las consecuencias de eso. Después hay otras influencias que dijimos que son las epigenéticas, que últimamente se le está prestando mucha atención. No hay variaciones en la secuencia del ADN, ya sea porque se repita o porque haya un corte y empalme diferente y se afecte la expresión de esa, como ocurre, de estos genes, como ocurre en el caso del polimorfismo genético. En general, las influencias epigenéticas no se basan en variaciones, como dice acá, de la secuencia del ADN, sino que hay mecanismos como pueden ser la metilación o la modificación de la histona, que hace que un gen se exprese de forma diferente a una situación normal. Y esto tiene que ver mucho con la historia del huésped, la historia de la persona, que puede tener que ver con el género, con la edad, el origen étnico, la dieta, factores ambientales, etc. Son procesos que todavía se siguen discutiendo si son procesos reversibles o irreversibles. Está más fuerte la idea de que sean reversibles, pero que generan o influencian la expresión, la actividad del citocromo P450. Y hay otros factores que no son genéticos, que como lo vamos a ver más adelante, ejemplificar un poco más, que puede ser la edad, el sexo, diferentes estados fisiopatológicos, etc. Con respecto al polimorfismo genético, vamos a ver acá un ejemplo que ustedes creo que lo vieron en algún TP anterior. Vamos a considerar distintos genotipos. Estamos hablando de acá de un fármaco que es la nortriptilina, que es un antidepresivo, donde hay individuos que pueden tener un genotipo en el cual tiene aumentado el número de copias o sitios promotores más activos, otros que tienen alteraciones, diríamos, en pérdida de la actividad de esta enzima, ya sea por modificaciones en la secuencia genética o alteraciones que hacen que ese gen no se pueda expresar adecuadamente. Entre esta situación extrema, entre esta situación y esta otra situación, las situaciones más extremas, hay situaciones intermedias de expresión de este mismo citocromo P450, que a la hora de metabolizar la nortriptilina podemos hablar que hay un número de personas que van a tener un pobre poder metabolizador o un ultra rápido poder metabolizador.
otros pueden ser metabolizadores intermedios, otros pueden ser metabolizadores rápidos, no ultra rápidos, como activos. Como ven, tenemos una curva en la cual en una población yo tengo diferentes actividades de ese citocromo P450, que en este caso va a ser el que va a metabolizar a la nortriptilina, que es el T-citocromo, el citocromo P450 2D6. No importa, no es para que ustedes lo aprendan. Pero esto a qué nos lleva a pensar. Que obviamente si hay hay individuos que tienen metabolizadores ultra rápidos y otros que tienen metabolizadores muy pobres, lo primero que tenemos que pensar en función de la lógica que habíamos dicho anteriormente, que habíamos mostrado cuando mostramos el proceso, las consecuencias del proceso de inhibición y de inducción, es que tenemos que pensar para cada persona que pertenezca a este grupo de pacientes, o al de pobres, o al intermedio, o al metabolizador rápido, o al ultra rápido, tenemos que pensar que la dosis que le vamos a dar va a ser diferente. Tenemos que personalizar, en este caso, para este fármaco, tenemos que personalizar, o vamos a tener que personalizar la dosis. ¿Para qué? Para que nos podamos ubicar dentro de ese rango terapéutico. Y acá están las consecuencias. O sea, esto que le estoy diciendo, acá se los estoy planteando. O sea, ¿cuál va a ser las dosis para los metabolizadores pobres? Y van a ser dosis más bajas, ¿m? Dosis más bajas que los ultra rápidos. ¿Por qué? Porque en los metabolizadores pobres, si yo le doy una dosis alta, quizás me pase y me vaya por encima quizás no, me voy a pasar y me voy a ir voy a pasar la concentración mínima tóxica y voy a tener efectos no deseados. Mientras que en los metabolizadores ultra rápidos, la metabolización del fármaco es muy alta. ¿Sí? Y entonces le tengo que dar mayor cantidad, la dosis va a tener que ser mayor. ¿Por qué? Porque si no, en esas no alcanzo la concentración mínima efectiva. Y entre estos dos extremos tengo una variedad de dosis que yo voy a tener que personalizar según el paciente que tengo. Eso es un territorio que acá simplemente le dejo un poco la definición, que es lo que estudia la farmacogenética, que vemos no la vamos a desarrollar dentro. En esta diapositiva nos vamos a referir a los profármacos. Cuando habíamos hablado de las consecuencias que podía traer la metabolización de un producto farmacológico, de un compuesto, de un fármaco que se administra al organismo, habíamos dicho que en general las metabolizaciones producían inactivación. Pero este es un caso en el cual el compuesto que se administra es un compuesto sin actividad farmacológica. Y al metabolizarse, se genera una especie activa. La metabolización puede ser de tipo enzimático a través de las enzimas que ya vimos, o como vamos a ver en la diapositiva siguiente, a través de procesos no enzimáticos. Por lo tanto, el profármaco es una especie química que no tiene actividad farmacológica per se, pero al pasar por el proceso de metabolización genera una especie activa farmacológicamente. Vamos a ver algunos ejemplos.
Acá hay uno que de principio llama, no sé si ustedes lo vieron en bioquímica, de un fármaco que se utiliza para el tratamiento de la gota, que es el allopurinol. El allopurinol era un ejemplo de inhibición enzimática suicida, se la llamaba. ¿Por qué? Porque el allopurinol es un sustrato de la enzima xantina oxidasa que está involucrada en el catabolismo de las bases púricas, y el allopurinol, como sustrato de la xantina oxidasa, forma el oxipurinol. Y el oxipurinol es una sustancia muy reactiva que termina inhibiendo de forma irreversible a la xantina oxidasa, o sea, la enzima que lo generó. Por eso era el ejemplo de enzima suicida. Los ejemplos que vamos a ver en esta diapositiva son referidos al enalapril y a una estatina, en este caso el simvastatino, puede ser el que tenemos acá, que es el lovastatin. Fármacos ampliamente utilizados. El enalapril es utilizado para el tratamiento de la hipertensión arterial y una vez administrado, la metabolización a través de una estearasa forma el enalaprilato. Y esta sustancia es la que va a actuar inhibiendo a la enzima convertidora de angiotensina. En el segundo ejemplo, referido a las estatinas, en este caso el lovastatin, puede ser el simvastatin, también pasa por metabolizaciones, por una estearasa, por un citocromo P450, dando origen a un derivado beta hidroxilado del ácido correspondiente, del lovastatin o del simvastatin. Este derivado es un inhibidor competitivo de la hidroximetil-glutaryl-CoA reductasa. Nuevamente, si ustedes se acuerdan o recuerdan de bioquímica, era una enzima clave, era un punto de regulación en la síntesis de colesterol endógeno y otros derivados, otras vías derivadas de esa vía, pero fundamentalmente la síntesis de colesterol endógeno. Por lo tanto, estos fármacos se lo utilizan para inhibir la síntesis endógena del colesterol en el tratamiento de la hipercolesterolemia. En la próxima diapositiva vamos a hablar del omeprazol. Otro ejemplo de inhibidor de profármacos son los inhibidores de la bomba de protones, como es el caso del omeprazol. Se lo utiliza para el tratamiento de la acidez gástrica, el cual no actúa desde la luz intestinal, gástrica, sino que debe pasar al estómago, es absorbido en el intestino, tiene una biodisponibilidad bastante baja, es absorbido y por sangre llega a la célula parietal, que tiene la bomba de protones ATPasa, protón potasio ATPasa, que es la que libera el protón a la luz gástrica, a los canalículos secretores de la célula. Ahora, ¿qué pasa? Esto es interesante, es un juego para recordar lo que ocurría en esta cuestión del equilibrio ácido-base débil. El fármaco es una base débil, viene por sangre a pH 7, o sea, bastante alcalino, o sea, va a predominar la forma no protonada, eso favorece el pasaje a la célula, o sea que entra por la zona basal de la célula parietal, y
dentro de la célula parietal, que también está a pH 7 y algo, ¿qué hace? Difunde a los canalículos. Y en el canalículo, ¿qué hay? Hay un pH muy bajo. ¿Y qué ocurre a la base? Se protona. Por lo tanto, ahí no se puede escapar del canalículo. El omeprazol, en presencia de ácido, forma un compuesto que es la sulfenamida, que tiene la cualidad de unirse a la bomba, protón, potasio, ATPasa e inhibirla. Entonces ahí es un ejemplo de todo el circuito que llega, ¿no? O sea, el fármaco se consume en una cápsula, se absorbe en el intestino, tiene baja biodisponibilidad, va por sangre, llega al estómago, es un fármaco base débil, por lo tanto a los pH alrededor de 7 va a predominar la forma no protonada, entra por la membrana basal de la célula parietal, desde ahí va a los canalículos secretores y ahí se encuentra con un pH bajo, se protona, se modifica el fármaco, o sea, se transforma, el omeprazol se transforma en la forma activa y eso es lo que inhibe la bomba de potasio. Un ejemplo. En esta diapositiva vamos a presentar algunas situaciones que son particulares, que tienen que ver con el metabolito que se forma. Un caso es el de la morfina, que es un analgésico, un fármaco opioide, que es metabolizado o es sustrato de dos transferasas que transfieren ácido glucurónico. El ácido glucurónico se puede unir al oxidrilo en posición 6 o al oxidrilo en posición 3, dando dos metabolitos, la morfina 3-glucurónido y la morfina 6-glucurónido. ¿Qué particularidades tienen? Bueno, la morfina 3-glucurónido pierde su actividad. La actividad de la morfina, la actividad analgésica de la morfina, al metabolizarse y unirse al ácido glucurónido en posición 3, pierde su actividad. Sin embargo, la morfina 6-glucurónido aumenta la actividad, tiene una mayor potencia. O sea, considera tanto en términos de la capacidad de unión que tiene al receptor como las propiedades analgésicas que tienen respecto a la morfina. Otro ejemplo que vamos a ver es el diazepam, un fármaco que ya habíamos hablado de él. El diazepam se une a los receptores GABA-A y favorecen el flujo de cloruro, generando una hiperpolarización, una inhibición de la neurona. El diazepam es metabolizado por dos citocromos P450, dos isoformas, que en un caso produce una hidroxilación, en otro caso produce una demetilación, dando origen a tres metabolitos. El nordiazepam, la forma demetilada, el temazepam, la forma hidroxilada, y después posteriormente con las enzimas correspondientes forman un tercer metabolito que es el oxazepam. El oxazepam y el temazepam finalmente es conjugado con glucurónido y es la forma en la cual se lo excreta principalmente. ¿Qué particularidad tiene esto? Bueno,
estos tres metabolitos, productos de pasar por estos citocromos, son menos activos que el diazepam. Pero se generan cambios en la vida media de eliminación de cada uno de ellos. Como ejemplo a destacar, o como ejemplo como curiosidad, por eso hablo de particularidades, el diazepam tiene una vida media entre 20 y 70 horas y el compuesto de metilado puede tener una vida media entre 30 y 100 horas, como que si se alargara, por lo tanto puede llegar a tener menos actividad, ser menos activo que el diazepam, pero sin embargo, diríamos, puede permanecer de alguna manera más tiempo dentro del organismo. Para ir terminando, vamos a considerar el proceso de excreción renal. Eh, Acá en este caso nuevamente les solicito que recuperen los conocimientos que adquirieron en fisiología con respecto a este proceso en general, considerando lo que se excreta en orina, lo que tiene que ver con el proceso de filtración, de reabsorción, de secreción, poder entenderlos, recordarlos y tenerlos bien ubicados. También les pido que recuperen el concepto de clínex de creatinina o filtración glomerular. O sea, la creatinina es un metabolito de la creatina que se, que se filtra. ¿Recuerdan? El 100% de esto, o casi el 100% fundamentalmente, es un proceso de filtración. Ahora podemos imaginar que así como se excreta la creatinina por un proceso de filtración glomerular, nosotros tenemos un fármaco. ¿Y qué va a pasar con el fármaco ese? Bueno, también se va a excretar. Ahora, ¿qué procesos pueden pasar? Y pueden pasar muchos. Puede ocurrir que fundamentalmente se realice por filtración. Que el fármaco que está bien en el plasma, en la sangre, se filtre. Puede hacer que la excrecioneta sea el resultado de un proceso en el cual parte de este fármaco se reabsorbe. O que sea un fármaco que no se filtró o se filtró parcialmente y sin embargo es secretado. El resultante de la excreción es que en la salida, a la salida voy a tener un volumen de sangre que fue limpiado, depurado. A través de los procesos de filtración puede pasar un fármaco metabolizado, un fármaco no metabolizado. En los procesos de reabsorción van a ser fármacos preferentemente liposolubles, que se vuelven a reabsorber, o ácidos o bases débiles en la forma no ionizada.
sea que facilita el pasaje nuevamente a la sangre. Y los procesos de secreción van a ser ácidos o bases débiles en sus formas ionizadas, o sea, va a estar facilitado el proceso de secreción. El fármaco lo va a hacer de una manera facilitada. Entonces acá va a surgir un concepto que va a ser integrador, o a partir de ahora va a ser integrador. No solo vamos a pensar en el clearance renal, en lo que se termina, diríamos, el volumen de plasma que se termina limpiando a nivel renal, sino también va a ser el renal, sabemos que puede metabolizar, sabemos que se puede exhalar según el tipo de fármaco, que hay distintas formas. Cuando vamos a hablar de clearance desde el punto de vista farmacológico, no es el purismo del clearance de creatinina, sino que es las distintas posibilidades que tiene el fármaco de eliminarse. El concepto de clearance como definición sigue siendo el mismo, como lo dije recién, es el volumen de plasma que es limpiado del fármaco por unidad de tiempo. ¿Para qué nos sirve conocer este clearance, el clearance de un fármaco determinado? El clearance del fármaco es un factor de proporcionalidad, así como recuerdan el coeficiente de difusión en la ley de Fick, utilizado para determinar la velocidad de eliminación. La velocidad de eliminación es la cantidad de fármaco que se elimina por unidad de tiempo, que va a ser proporcional a la concentración del fármaco en el plasma, y este factor de proporcionalidad también va a ser directamente proporcional al clearance, a este clearance total. La velocidad de eliminación de un fármaco va a ser mayor cuando el clearance del fármaco es mayor y cuando la concentración del fármaco en el plasma es mayor. La excreción biliar implica la secreción activa de moléculas de fármacos o sus metabolitos desde los hepatocitos hacia la bilis. Luego la bilis transporta los medicamentos al intestino, donde se excretan. La eficiencia de la excreción biliar es bastante variable. Aunque muchos fármacos pueden llegar al intestino a través de esta vía, las enzimas desconjugantes en el intestino y el pH intestinal hacen que muchos fármacos adopten formas lipofílicas no polares que luego se reabsorben rápidamente por difusión en el plasma. Este proceso se conoce como ciclo enterohepático. Los fármacos que experimentan ciclos enterohepáticos extensos generalmente tienen una duración de acción prolongada. Los ejemplos en los que esto es importante incluyen morfina, por ejemplo, y etinilestradiol. Varios fármacos se excretan en grado apreciable en la bilis. El becuronio, un relajante muscular no despolarizante, es un ejemplo de un fármaco que se excreta principalmente sin cambios en la bilis. La rifampicina, que es un antimicrobiano, se absorbe en el intestino y lentamente es desacetilada en el hígado, conservando su actividad biológica. Ambas formas, la desacetilada y la no desacetilada, se secretan en la bilis, pero la forma desacetilada no se reabsorbe, por lo que finalmente la mayor parte del fármaco abandona el cuerpo en esta forma en las heces.
Los fármacos con un peso molecular mayor de 300 gramos por mol y con grupos tanto polares como lipofílicos tienen más posibilidad de excretarse por la bilis. Las moléculas más pequeñas generalmente se excretan solo en cantidades insignificantes. Y la conjugación, particularmente con ácido glucurónido, facilita esta excreción biliar. El objetivo de esta diapositiva es presentarles otra forma de excreción, que no es digamos, en cantidad eh, más importante que la renal, o sea, es menos importante, pero que es una forma de excreción que utilizan muchos fármacos. Bueno, ahora sí, para ir cerrando, vamos a ver algunos ejemplos de metabolización. Uno de ellos es el paracetamol o acetaminofeno, que presenta un metabolismo hepático. El paracetamol se puede metabolizar por conjugación con ácido glucurónico a través de una transferasa, por sulfatación, también a partir de otra transferasa, o se puede metabolizar a través de un citocromo P450, una monooxigenasa. Los metabolitos que se forman se eliminan en un 90% por excreción renal. Pero ¿cómo es esto? ¿Es arbitrario? ¿Qué es lo que va guiando? ¿Qué camino de metabolización va a seguir? Bueno, eso tiene que ver la afinidad de la enzima metabolizadora con, en este caso, el paracetamol. A dosis normales, la metabolización del paracetamol fundamentalmente sigue los procesos de conjugación. ¿Qué pasa cuando la dosis aumenta o se produce una sobredosis de paracetamol? Si hay una sobredosis, estas vías se van a saturar porque los kms son bajos, por eso tiene mayor preferencia conjugarse. Cuando se saturan estas transferasas, empieza a tomar importancia esta monooxigenasa y va a generar un metabolito, en este caso un metabolito hidroxilado. Pero, ¿qué particularidad tiene este metabolito? Este metabolito es altamente reactivo y termina siendo un metabolito potencial o directamente tóxico. ¿Por qué digo potencial? Porque este metabolito es altamente electrofílico y tiene tendencia a unirse con otros compuestos, entre ellos el glutatión, que es un tripéptido donde uno de sus aminoácidos es la cisteína, que tiene un grupo sulfidrilo, y se une a ese grupo sulfidrilo del glutatión. Y ya empieza a tener alguna interferencia, porque el glutatión es un cofactor muy importante o tiene una responsabilidad muy importante en la homeostasis redox de las células, o sea, interviene como antioxidante, como cofactor de
de las enzimas antioxidantes o como un antioxidante, como compuesto per se. Entonces ya empieza a alterar, diríamos, un compuesto que es importante para el metabolismo celular. Si se acaba ese glutatión, ahí sí la cosa se pone más compleja, porque este metabolito va a seguir buscando grupos sulfidrilos. ¿Y cuál va a encontrar? Los de las proteínas. ¿Y qué va a pasar cuando se unen? Esas proteínas se van a desnaturalizar. Y en ese proceso reside este efecto hepatotóxico que puede tener el paracetamol a dosis muy elevadas. Otro ejemplo es el del ácido acetil salicílico, la aspirina, con su nombre comercial, donde simplemente para marcarles que existe un metabolismo a nivel digestivo, hepático y plasmático. Se dan en distintos sitios. Y hay distintos tipos de reacciones, la hidrólisis que forma ácido salicílico y el ácido salicílico puede ser conjugado, puede ser oxidado, O sea, como ven, hay distintas vías que puede seguir. La excreción renal del ácido acetilsalicílico, el 80% es bajo esta forma de ácido salicilúrico, el 15% de glucurónido, un 5% como ácido salicílico. La idea de esto es plantearles que un fármaco no se metaboliza con una única enzima o dos enzimas, sino que en general son varias las enzimas que intervienen en la metabolización. Bueno, esta sí es la última diapositiva temática y vamos a hablar de la bioactivación de nitratos orgánicos. Los nitratos orgánicos van a tener su acción farmacológica, finalmente es producir vasodilatación, producen relajación del músculo liso vascular porque generan óxido nítrico. El óxido nítrico es un activador de la guaninato ciclasa soluble que genera GMP cíclico, activa proteína quinasa G, todo eso que en farmacodinámica deben ver. Bueno, pero ¿qué pasa con estos nitratos? O sea, ¿cómo se genera ese óxido nítrico? Vamos a ver la generación de óxido nítrico por la bioactivación de la nitroglicerina y del dinitrato isosorbide, que son dos de otros tantos nitratos orgánicos. A bajas dosis, la nitroglicerina es sustrato del aldehído deshidrogenasa, que produce o nos da como producto ya el óxido nítrico. Otra posibilidad es que nos genere nitrito y o sea, llevando el camino a través de la xantina oxidasa, nos termina generando también óxido nítrico. Cuando las concentraciones de la nitroglicerina son más altas, obviamente esta vía sigue actuando de forma saturada seguramente. Y el resto de la nitroglicerina se va a metabolizar vía el sistema citocromo P450 y generar también óxido nítrico. Sin embargo, el dinitrato isosorbide lo hace directamente a través del citocromo P450. El objetivo de esta diapositiva, además de tratar de dar un poco de luz con respecto a la bioactivación de los nitratos orgánicos, porque hace poco no se tenía muy claro, esto son
son resultados presentados en una revisión relativamente reciente. El objetivo es que ustedes vean que los distintos fármacos o distintos fármacos pueden seguir distintas vías dependiendo de las dosis, vías de metabolización, en este caso de vías que dan origen a productos activos. Que no se queden que son cuestiones así muy lineales, consecutivas o únicas, sino que una enzima metabolizadora puede tener varios sustratos o que varios sustratos también pueden utilizar distintas enzimas metabolizadoras. Conceptualice. Bueno, he llegado al final de esta etapa, creo que se me fue un poco largo. Les digo que bueno, que descansen. Cuando ustedes lo decían, vamos a seguir con la parte 2. Sí tiene que ser más o menos seguido, o en función continuada o al día siguiente, porque en la actividad, en el trabajo práctico de eliminación, se ven todos los temas juntos. Todo lo que estamos desarrollando de manera junta. Bueno, nos vemos.